¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Vamos a empezar este primer taller de investigación aplicada. Ahorita denme un segundito que estoy terminando de configurarlo y empezamos. Ok. Muy buenas noches a todos los presentes. Es un gusto darles la bienvenida a este primer taller de investigación aplicada, un espacio de diálogo organizado conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC de la Universidad Católica Boliviana y la Fundación AR. El día de hoy tendremos la presentación de la investigación titulada Determinantes del estudio y trabajo adolescente en Bolivia, un análisis pre y post pandemia. Para iniciar, voy a darle la palabra a Natalia Pérez, directora de Fundación ARU, quien nos brindará las palabras de apertura para este tiempo. Natalia, adelante, por favor. Gracias, Lau. Muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es un placer darles la bienvenida a este primer día de este 2026. Esta es una iniciativa que venimos desarrollando desde ARU junto con el ISEC desde hace ya muchísimos años. Y quiero agradecer la presencia de todos ustedes, sobre todo porque tenemos un evento que puede cambiar la historia del país. Así que agradecemos que estén aquí. El tema que nos ha reunido hoy es particularmente importante porque Caroline trabaja los determinantes del estudio y trabajo adolescente durante la pandemia del COVID en el país. Y se trata de una problemática compleja, bastante compleja, porque no solamente contiene a un segmento poblacional muy importante, sino también incluye educación, mercado laboral, desigualdades y condiciones de vida de los hogares. La adolescencia es una etapa clave en la vida de las personas, es un momento en el que se tendrían que ir acumulando capacidades, tomando decisiones fundamentales que posteriormente van a definir oportunidades futuras. Sin embargo, en contextos como el nuestro, muchos adolescentes enfrentan la necesidad o la presión de tener que trabajar. Y no solamente tener que trabajar, sino que abandonar sus estudios para incorporarse de manera temprana al mercado laboral y sobre todo de una forma precaria, ¿no? Entonces, esto es algo que nos debe llamar la atención. El trabajo de Caroline nos ayuda justamente a entender mejor esta realidad, porque a partir de evidencia empírica, ella analiza qué factores están detrás de estas decisiones y necesidades de tener que dejar los estudios o trabajar o combinar ambos, ¿no? Trabajar y estudiar durante la adolescencia. Sus aportes son especialmente valiosos porque permiten ir más allá de explicaciones que se quedan en la superficie, ¿no es cierto? Nos muestran que estas decisiones no responden únicamente a elecciones individuales, sino que están condicionadas profundamente por factores estructurales. Asimismo, el análisis de Carolina permite identificar patrones diferenciados. No es lo mismo la experiencia de un adolescente en un contexto urbano que en el área rural. No es lo mismo cuando existen redes de apoyo y condiciones mínimas de bienestar que cuando los hogares enfrentan restricciones económicas severas que obligan a los adolescentes a salir del colegio y entrar tempranamente al mercado laboral. Desde una perspectiva de política pública, estos hallazgos son fundamentales porque nos ayudan a reflexionar sobre cómo se pueden reducir
estas barreras que enfrentan los adolescentes, los jóvenes, para mantenerse en el sistema educativo, qué tipo de políticas se pueden compatibilizar, si es que fuese necesario, no es lo ideal, pero si es que fuese necesario compatibilizar el trabajo con el estudio, cómo proteger a este segmento de la población y cómo abordarlo desde una perspectiva territorializada, ¿no es cierto? Dada la diversidad de contextos que tenemos en el país. Eh, entonces, en definitiva, este es un trabajo muy importante que nos va a ayudar a un poquito desmenuzar este tema. Quiero agradecer, ya para terminar, quiero agradecer a quienes hacen posible todo este encuentro. Al equipo de ARU, al equipo del ISEC, a todas las personas que están asistiendo. Quiero agradecer a Caroline que esta noche nos comparte su trabajo y en especial quiero agradecer a nuestro comentarista de altísimo nivel, el doctor Boris Braniza, que esta noche nos va a acompañar. Yo me quedo aquí y ya les doy la palabra a le doy la palabra, le paso la palabra a Caroline para que pueda empezar con su exposición. Muchas gracias y sean todos y todas bienvenidos. Muchísimas gracias, Nada, por las palabras de lectura y estas reflexiones que nos has dado. Ahora es momento de dar paso a la expositora de este estudio. Voy a presentar a Carolina Andrea Pareja Marín. Caroline es economista de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y cuenta con un diplomado en métodos cuantitativos para el análisis económico por la Universidad Privada Boliviana. Ella fue ayudante de cátedra de Microeconomía 1 y 2 y tiene experiencia en investigación económica, análisis de datos y gestión de proyectos en los sectores públicos y privados. Obtuvo una mención especial del Banco Central de Bolivia en la categoría abierta a otros temas macroeconómicos y financieros por su destacado trabajo de investigación colaborativa en el 10º Encuentro de Economistas de Bolivia. Actualmente se desempeña como analista junior en Conservation Strategy Fund y sus principales áreas de interés incluyen el desarrollo económico y social, sostenibilidad y economía ambiental. Sin más preámbulos, Caroline, te doy la palabra. Muy buenas noches a todos. Gracias por la introducción, Laura, Natalia. Igual un agradecimiento a Fundación Aru, el ISEC, doctor Boris, igual un saludo. Un gusto que esté acá formando parte del primer día y a todos los que se han conectado de la misma manera. Bien, voy a pasar a compartir la pantalla y empezamos con la exposición. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, perfecto. Excelente. Entonces, como ya Natalia nos estaba dando su reflexión, el día de hoy vamos a presentar los resultados sobre los determinantes del estudio y trabajo adolescente en Bolivia, un análisis pre y post pandemia. Esto a partir de un documento de investigación que se realizó el año 2024 y está publicado en la revista AruSearch. Bien, vamos a tomar en cuenta todos estos puntos y como los aspectos generales, como motivación, tenemos que el trabajo adolescente es un tema poco abordado dentro de la economía laboral aplicada a Bolivia. Es evidente de que existen pocos estudios que traten sobre el trabajo infantil adolescente en el país. Es por eso que también se ha visto que tiene mucha importancia y también se está aportando a la literatura para Bolivia. Ciertamente, la pandemia, un shock que todo el mundo ha atravesado, pudo haber modificado las decisiones de estudio y trabajo de los adolescentes y también, de cierta manera, todo este análisis pretende contribuir a la formulación de políticas públicas, tanto en educación y el mercado laboral juvenil. Muy bien, introducción. Como estábamos hablando, la pandemia del COVID-19 ciertamente
ha obstaculizado los avances, por ejemplo, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, ya planteados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, en especial en educación y el bienestar infantil. Por ejemplo, hay metas trazadas en relación a educación, al bienestar de los niños, que se decía, por ejemplo, poner fin de aquí a 2025 en todas las formas al trabajo infantil o que se tenga un trabajo digno para todos y, y bueno, estas metas o objetivos que se tenían, pues claramente si se pretendía que se reduzcan estas desigualdades, justamente por el shock de la pandemia ha sido mucho más complicado y es incluso hasta el 2030 más complicado alcanzar. Y entonces los niños y adolescentes han sido uno de los grupos más vulnerables debido a todos los efectos económicos en los hogares. Por ejemplo, en el 2021, UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo nos decían este dato de que el trabajo infantil ha aumentado a 160 millones de casos el año 2020 a nivel mundial. Y bueno, también aparte tenemos otras cifras que eran preocupantes, como que la iniciativa regional de América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil nos decía que ya en el año 2024, que debido a la pandemia y a las múltiples crisis que han sido concadenadas, han provocado que 8,2 millones de niñas, niños y adolescentes estén en situación de trabajo infantil y que de estos 5,5 millones estén realizando actividades peligrosas en la región, actividades peligrosas relacionadas a agricultura, en la minería, por mencionar algunos. Y ciertamente como el trabajo exige tiempo, energía, también hace más complicado que los niños se incorporen al sistema educativo o se mantengan escolarizados. Y aparte también tengan éxito en sus estudios. Entonces, si tenemos este contexto mundial, ¿qué es nos llevamos a cuestionar qué ha pasado en Bolivia? Acá tenemos un gráfico de la tasa de desocupación nacional que está representada por la línea amarilla, donde considera a toda la población de 16, perdón, de 14 años o más de edad. Y con la línea naranja tenemos a la tasa de desocupación de los jóvenes, porque aquí estamos tomando a los de 16 y hasta los 28 años de edad. Entonces, tomando el periodo de tiempo por trimestres, desde el primer trimestre del 2019 hasta el cuarto trimestre del 2021, notamos que la tasa de desocupación juvenil es mucho más alta que la nacional. Podemos ver un pico en el tercer trimestre del 2020 donde vemos de que la desocupación juvenil ha sido superior a la nacional. Entonces, esto también, ya con datos más actualizados, en el año 2024, UNICEF estaba alertando de que uno de cada 10 niñas, niños y adolescentes bolivianos realizan trabajos peligrosos, prohibidos o insalubres. Y también se decía que la deserción escolar ha sido más elevada en varones de secundaria. Entonces, conociendo todo este contexto y también con la situación en Bolivia, eh, llegamos a nuestro objetivo de investigación, que es hallar los determinantes del estudio y trabajo de los adolescentes bolivianos entre 14 y 18 años para 2 años, el 2019 y el 2021. Vamos a ver cómo esto ha cambiado o ha sido diferente antes y después de la pandemia, el 2020. Entonces, con el marco teórico,
si vemos algunas definiciones, en el 2020 la OIT y la CEPAL ya tenían una definición sobre el trabajo infantil que nos decían que es todo trabajo que priva a niñas, niños y adolescentes de su niñez, de su potencial y de su dignidad, que perjudica su desarrollo físico, psicológico y que interfiere en su escolarización. Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta de que calificar a una actividad específica de trabajo infantil va a ser diferente y va a variar entre países y sectores. Incluso el 2024 la OIT clarificó que la participación de niños o adolescentes que estén por encima de la edad mínima de admisión al empleo en trabajos que no estén atentando contra su salud, su desarrollo personal y que tampoco estén interfiriendo con su escolarización, sí se va a considerar que sea positivo. Ahora bien, en el marco legal boliviano tenemos a la Ley 548, que es el Código Niña, Niño y Adolescente, y también a la Ley General del Trabajo, que ambas establecen diversas clasificaciones para actividades laborales y también tipos de trabajo admitidos para este grupo. Bien, entonces con la revisión de literatura, que la vamos a ver de forma breve, tenemos evidencia empírica relevante. Por ejemplo, eh, en la región en el año 2000, los autores Buccelli y Casacuberta, su principal hallazgo ha sido que los factores del hogar influyen en la participación laboral juvenil. También querían examinar cuáles han sido los factores de estudio y trabajo para adolescentes en el Uruguay y han encontrado esto. Esto se refiere a que si los adolescentes están formando parte de un hogar extendido o monoparental, entonces sus probabilidades de estudio van a ser claramente mucho más mayores, ¿no? Después tenemos, ya años después, al estudio de Groisman en el 2012, que ha encontrado que la vulnerabilidad económica sí aumenta el abandono escolar. Aquí es para la Argentina, este autor ha examinado cuáles han sido estos factores de que los jóvenes asistan a la escuela o participen en el mercado laboral. Y, y sí, entonces también encontraron de que si un hogar tiene un jefe de hogar que tiene un puesto de trabajo, entonces esto sí va a mejorar la situación de los hijos, ¿no? En este caso de los adolescentes. Luego, en el año 2017, Cruz, junto a otros autores en México, han analizado cuáles son las decisiones del estudio y trabajo y han encontrado que depende de factores individuales y también estructurales. Esto quiere decir que también se tiene que considerar cómo está la oferta educativa, el mercado laboral, factores macroeconómicos, no solo los micro. Entonces, tenemos eso. Ahora, acá en Bolivia, ¿qué estudios se han hecho respecto al tema? El año 2010, Zapata junto a otros autores encontraron de que existen diferencias de género en la participación laboral adolescente, especialmente en tareas domésticas. Aquí algo diferente en relación a otros trabajos de investigación de la región sobre el tema, han incluido cuál ha sido eh, el rol de las tareas domésticas, si se lo ve por 15 horas a la semana. Y encontraron esto bueno, para Bolivia. Y ya un poco más adelante, los autores Morales y Vargas han encontrado que en un estudio con las encuestas MECOVI para el año 2013 han visto también cuáles han sido los determinantes de la deserción escolar y del trabajo en los adolescentes. Entonces,
concluyeron de que la educación de los padres sí va a reducir la probabilidad de trabajo adolescente y de que sean ninis. Este es un acrónimo que significa de que no está trabajando y que no está estudiando el adolescente. Y que también factores territoriales y étnicos también van a influir en la probabilidad de estudio y de trabajo. Entonces, con toda esta revisión de literatura, casi todos estos autores, en cuanto a su metodología, han empleado el modelo econométrico bipróbit o bivariado, y es por eso que se optó por utilizar el mismo modelo que ahora lo vemos acá. Esta es una extensión del modelo Probit que lo vemos en econometría. Y según Greene, la forma general de un modelo probivariado toma dos ecuaciones, que las vemos ahí al comienzo, Y1 estrella, Y2 estrellas, son variables dependientes, latentes, y que van a tomar los valores de 1 y 0 porque son dicotómicas cada una. ¿Qué significa la X? Son nuestros vectores de variables exógenas e independientes. Beta son nuestros coeficientes o parámetros de las ecuaciones. Epsilon es nuestro término aleatorio. Entonces, aquí para la estimación de este modelo se utiliza el método de máxima verosimilitud, lo cual con este vamos a obtener a cuatro probabilidades, como tenemos a la Y1 y a Y2. Eh, por ejemplo, la primera va a ser cuando Y1 tome el valor de 1 y Y2 0. Luego, la segunda probabilidad va a ser cuando Y1 tome el valor de 0 y Y2 el valor de 1. La tercera, cuando Y1 y Y2 tomen el valor de 1. Y la cuarta es cuando Y1 y Y2 estén tomando las dos el valor de 0. Entonces, aplicado a este análisis, Y1 va a representar la probabilidad del adolescente de trabajar y Y2 la probabilidad que tiene el adolescente de estudiar. Entonces, acá sabemos de que se siguen estadísticamente propiedades de esperanza, varianza, covarianza, em, su función de distribución acumulada. Pero lo más importante dentro de toda esta, esta parte estadística, digamos, estaríamos con la función de densidad bivariada, representada por la primera ecuación que vemos. Y lo que más nos interesa es ρ, el coeficiente de correlación. Y acá, según la teoría, que si nos sale significativo este coeficiente, entonces tenemos luz verde para estimar un modelo biprobit, ¿no? Entonces, eso es lo más importante de todas las ecuaciones. Y bueno, también tenemos el valor esperado condicional. Y al igual que los modelos Probit tradicionales, para que podamos interpretar los coeficientes que obtengamos, tenemos que calcular los efectos marginales. Entonces, los efectos marginales, igual para el modelo Miprobit, se van a obtener a través de las derivadas parciales. Así, de forma estadística, tenemos eso. Ya, ahora pasando también dentro de la metodología a la delimitación de nuestra población objetivo y los datos, nuestra muestra. Hemos dicho que queremos analizar a los adolescentes bolivianos. Ahora, aquí estamos tomando en cuenta a dos factores. El artículo 5 de la ley 548 nos dice que se considera un adolescente a todos los que cumplan entre los 12 y 18 años cumplidos. Y debido a que la edad mínima para trabajar en Bolivia es a partir desde los 14, ya tenemos en cuenta ese rango. Y también vemos a la edad de la población ocupada en la encuesta de hogares, porque justamente la fuente de datos son las encuestas de hogares del 2019 y 2021 proporcionadas por el INE de forma pública. Entonces tenemos este rango 14 y 18 años cumplidos.
Bien, entonces, selección de variables. Como habíamos visto en la parte de la metodología, tenemos esas dos variables que son dependientes, la de trabajo y de estudio. Entonces, todo lo que dice BD significa que es variable dicotómica, dummy, es decir, que toma solamente dos valores. Entonces, en nuestras dependientes es importante acá, em, bueno, mencionar que la variable de trabajo o la probabilidad de que el adolescente trabaje va a tomar uno si este adolescente pertenece a la población ocupada y va a ser cero en caso contrario. Ahora, nuestra segunda variable dependiente que va a ser estudio es uno si el adolescente asiste a un establecimiento educativo ese año en curso y cero si no. Muy bien, entonces nuestras variables independientes o explicativas, igual con base a la literatura consultada, tenemos a las siguientes, igual la mayoría son de carácter dicotómico. DAMI, entonces tenemos a las variables de mujer, edad, acá tomando en cuenta el rango que habíamos dicho, 14 hasta los 18 años. Y aquí es importante que eh, nuestra categoría base va a ser los 14 años, que eso lo vamos a ver con los resultados. Ahora también tenemos a la variable de indígena, si el adolescente manifiesta que pertenece a una nación indígena, rural, que se refiere a que si el adolescente vive en el área rural y ser en caso contrario, también tenemos al logaritmo del ingreso per cápita del hogar. Luego tenemos a la variable niños menores de 6 años, si hay niños menores de 6 años en el hogar. Hogar nuclear se refiere a que si, bueno, va a tomar uno esta variable si el hogar es del tipo nuclear completo, es decir, que esté el jefe de hogar, esté el cónyuge y los hijos. Después tenemos que si el jefe de hogar ha terminado la secundaria, y otra también relacionada al jefe de hogar, si el jefe de hogar está trabajando y la tasa de desempleo del hogar, donde se ha contemplado a todos los miembros del mismo. Entonces, teniendo claridad de nuestras variables dependientes y de las independientes, ya podemos encontrar resultados. Primero, viendo algunas estadísticas descriptivas, acá tenemos la condición de estudio y empleo de los adolescentes bolivianos. En el lado izquierdo tenemos por área y en el lado derecho por sexo. Si nos concentramos en el lado izquierdo, en el gráfico, vemos de que hay ligeras disminuciones. Si solamente vemos el año 2019 en cuanto a estudio, en trabajo, vemos que sí ha incrementado este porcentaje. eh, bueno, si comparamos, eh, por ejemplo, estudios y trabajo. Y en el 2021 también área urbana, rural, ligeras disminuciones con estudio. Y si hacemos un versus del 2019 contra 2021, sí, el trabajo en el área urbana habría reducido de un 21% en el 2019 a un 15% en el 2021. También otras reducciones en las combinaciones de estudio y de trabajo. Y bien, si nos vamos al gráfico de la derecha, que igual tenemos eh, las comparaciones 2019 y 2021 para hombres y mujeres, aquí vemos de que lo que más resalta es que el trabajo sí se redujo entre 2019 y 2021 para los hombres. Antes estaba cerca de un 39% y los adolescentes hombres que trabajaban en el 2021 se redujo a cerca de un 29%. Y en cuanto a las mujeres, las reducciones en cuanto a estos porcentajes son leves. Luego, ¿qué más podemos ver así de estadísticas descriptivas?
En cuanto a estadísticas laborales en sí, en el lado izquierdo tenemos a las ocupaciones de los adolescentes bolivianos. Acá lo que llama más a la vista, la franja o la barra amarilla corresponde al 2021 y la naranja al 2019, que han habido más trabajadores familiares sin remuneración, siendo mayor el año 2021 con alrededor de un 74%. Luego, otra categoría que le sigue es que los adolescentes han sido obreros o empleados y después trabajadores por cuenta propia y ya con muy poco porcentaje que han sido empleados del hogar o aprendices o también que han sido personas en formación sin recibir alguna remuneración. Ahora, en el gráfico del lado derecho vemos a las principales actividades económicas, igual en 2019 y 2021. Aquí se nota que la principal actividad económica de los adolescentes se ha visto en la agricultura y explotación de minas, igual superando el año 2021 con un 56% versus un 52% el año 2019. Seguidamente están las actividades relacionadas a ventas por mayor y menor, reparación de automotores y después actividades privadas. Aquí se han agrupado algunas actividades eh, para tenerlo más conciso toda esta parte y porque estas actividades privadas bueno, se han agrupado a todos los que corresponden a los adolescentes que han manifestado que estaban trabajando en servicios de comidas, incluso en hogares privados, también actividades artísticas, de entretenimiento, de intermediación financiera, de seguros, informaciones y comunicaciones. Y, y bien, entonces esos son los tres principales y en menor medida podemos ver que se dedican o se dedicaban a la construcción, a la industria manufacturera y diversos servicios también. Entonces, notando esto y con estos gráficos igual que hemos encontrado, es que si bien ha habido, parecería que han habido disminuciones luego de la pandemia, entonces mm, ¿qué más? ¿Qué podemos decir, no? Entonces, por eso surge la necesidad de ver qué es lo que tenemos con nuestro modelo econométrico. Pero antes, veamos algunos datos sobre la asistencia escolar y las barreras educativas. Em, la asistencia escolar podemos decir que sí, se mantuvo alta relativamente en el año 2021 pese a la pandemia. Y acá, justo en la boleta de ese año de la encuesta de hogares, teníamos bueno, la pregunta que se les decía, ¿ha asistido a la escuela, sí o no? Entonces, ¿con qué modalidad? Ya se incluye esta pregunta. Entonces, ahí podían responder si ha sido presencial, semipresencial y virtual. Y lo que también ha llamado la atención es que entre las principales razones de no matriculación de los adolescentes en el 2021 destacaban principalmente dos. Decían por trabajo, un 27%, por falta de interés, un 21%, y en menor medida por tareas domésticas o restricciones económicas. Entonces, em, aquí también ya estaba bueno, este factor de que no están yendo o no se han matriculado a la escuela o al colegio porque tienen que ir a trabajar. Entonces podemos decir que, eh, bueno, los factores económicos y del hogar sí estaban influyendo en las decisiones educativas después del 2020, del estallido de la pandemia. Entonces, conociendo todo esto, ahora sí pasemos a los resultados del modelo econométrico. Como hemos dicho, se ha estimado el modelo Biprovit con todas las variables que hemos descrito
Y aquí tenemos nuestros resultados ya con los efectos marginales. Se consideran los errores estándar robustos que están entre paréntesis, abajo está nuestra significancia estadística y tenemos resultados para las cuatro opciones de probabilidades que estábamos diciendo. En la primera tenemos a la categoría de Nini, que son los que no estudian y que no trabajan. Luego la segunda es para los que estudian, la tercera es para los que trabajan y la cuarta para los que estudian y trabajan. Entonces, como sabemos, todo lo que tiene las estrellitas significa, bueno, se refiere a nuestros coeficientes que son significativos. Y también aclarando que los grupos de edad tenemos 15, 16, 17 y 18 años que se van a comparar en relación a los 14 años, que es el grupo base. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos interpretar de estos efectos marginales para el año 2019? Tenemos resultados intuitivos y acordes con la literatura, como que la edad aumenta la probabilidad de trabajar y va a reducir la probabilidad de que solo se estudie. También tenemos que mayores ingresos en el hogar sí van a incrementar la probabilidad de estudio y van a reducir la probabilidad de trabajo. Ahora, específicamente en el 2019, se ha encontrado de que vivir en el área rural va a reducir la probabilidad de estudio de los adolescentes en un 39,2%. Y esto significa que va a aumentar la probabilidad de trabajo. También tenemos otro resultado de este año, que pertenecer a una nación indígena va a reducir la probabilidad de estudio en cerca de un 11%. Y la educación del jefe de hogar va a reducir la probabilidad de que los adolescentes sean Nini en 2,2 puntos porcentuales. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados en el 2019, ahora nos pasamos al año 2021. Aquí, de la misma manera, se ha estimado el modelo, con lo que habíamos visto el coeficiente de correlación Rho, em, salía significativo, entonces podemos estimar, eh, o sea, nos justifica para utilizar el modelo Biprovit. Se, y aquí, al estimar el modelo para el año 2021, la variable de mujer no salía significativa en ninguna de las cuatro opciones de probabilidades. Entonces se ha decidido extraerla y de ahí recién se han sacado los efectos marginales y ya, pero sin la variable de mujer, porque no estaba significativa desde la estimación inicial. Entonces, tenemos la estimación de estos efectos marginales para el año 2021, ya sin tomar en cuenta la variable bueno, de sexo, ¿no? Y de la misma forma, errores estándar robustos entre paréntesis, categoría base 14 años y nuestra significancia estadística. Ahora aquí, em, ¿qué podemos interpretar? Principalmente que la edad sí tiene un efecto significativo en la probabilidad de que un adolescente pertenezca a la categoría de Nini, no cerca de un 8%. También eh, el 2021 se ha encontrado que los adolescentes de 18 años tienen 31% menor probabilidad de solo estudiar respecto a un adolescente de 14 años. Entonces, tomando en cuenta igual a los adolescentes más grandes, es que la probabilidad de que un adolescente de 18 años trabaje se va a incrementar en un 15% en comparación a un adolescente de 14. ¿Qué también hemos encontrado? Que vivir en el área rural y el hecho de pertenecer a una nación indígena va a reducir la probabilidad de estudio. En el área rural, en un 32%, o sea, vivir en el área rural va a reducir esta probabilidad en un 32% y que
consideren que pertenecen a una nación indígena, va a reducir esta probabilidad en un 12%. De luego tenemos que un mayor ingreso per cápita en el hogar sí va a aumentar la probabilidad de estudio en 7,1%. Luego, vivir en un hogar nuclear completo, que hemos dicho, son el jefe de hogar, cónyuge, sus hijos, sí incrementa la probabilidad de estudio en 12% y va a reducir la probabilidad de trabajo en 3,4%. Ahora, uno de los resultados, igual que eran llamativos, es que, como habíamos encontrado antes, y según los hallazgos de otros autores, teníamos de que si el jefe de hogar trabaja, significa o implicaría que las probabilidades de estudio deberían ser mayores. Pero aquí se ha encontrado que la probabilidad de estudio de los adolescentes va a reducir en cerca de un 13%, pese a que el jefe de hogar tiene un trabajo o está trabajando. Entonces, este es uno de los resultados que podemos ver, bueno, que se explicarían por los shocks de la pandemia, donde en las familias o en los hogares han tenido que ver estrategias de generación de ingresos post pandemia, ¿no? Si el jefe de hogar entonces igual estaba trabajando, pero también a los hijos eh, también tenían que incursionar en el mercado laboral o incluso combinar estudios con trabajo. Em, ya, entonces, em, viendo todo esto, ahora podemos eh, arribar a las conclusiones. En primer lugar, sí, la edad es un factor determinante. Los adolescentes más grandes, como los de 17 y 18 años, tienen mayores probabilidades de trabajar o que no hagan ninguna de las dos actividades, trabajos o estudios. También se ha comprobado que factores estructurales como el hecho de residir en el área rural o que pertenezcas a una nación indígena disminuye significativamente la probabilidad de estudio. Luego, características del hogar como mayor ingreso per cápita, la educación del jefe de hogar y los hogares nucleares van a aumentar la probabilidad de estudio. Luego, la probabilidad de trabajar o de combinar estudio y trabajo sí se va a ver aumentada en contextos de mayor vulnerabilidad económica. Entonces, estos resultados nos pueden llegar a afirmar de que la pandemia sí ha reforzado las presiones económicas que afectan las decisiones educativas y laborales. Igual de suma importancia porque antes no considerábamos, o en los estudios previos o de años anteriores, no se consideraba a lo que ha pasado con la pandemia. Pero aquí, al ver un pre y un post a la pandemia, tenemos esto. Así que, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones? Bien, en primer lugar, se recomienda de que futuras investigaciones podrían abarcar este tema, tomando en cuenta un periodo de análisis mayor. Sería muy interesante ver un horizonte de tiempo más amplio y también que se utilicen encuestas especializadas en trabajo infantil, adolescente, porque si bien se han utilizado las encuestas de hogares del INE, se podría enriquecer mucho más el análisis si tenemos estas encuestas especializadas. Seguidamente, se sugiere que se fortalezcan los programas de permanencia escolar para los adolescentes vulnerables. También diseñar intervenciones focalizadas en áreas rurales y poblaciones indígenas. Vamos a seguir queriendo que nuestras brechas sean amplias entre el área rural y el área urbana.
Después de la pandemia han habido cambios, nos lleva a dónde podemos ver esos cambios. Y, y bueno, también que se puedan promover oportunidades de empleo digno que no interfieran con la educación. Y esto igual, sí, ya estamos, han pasado 6 años de la pandemia y nos lleva a cuestionar igual cómo está el empleo, cómo está la situación de trabajo adolescente en el país. Mm, ¿Cómo están estas diferencias? También han habido mejoras en cuanto a la educación, en cuanto a la calidad, colegios fiscales versus colegios privados, y lo que decíamos sobre las diferencias entre zonas, ¿no? Urbanas, rurales. Entonces, eh, con todo esto, em, aquí tenemos nuestras referencias consultadas y sin más, agradecerles por atender la exposición. Muchas gracias a ti, Caroline, por la excelente presentación. Ahora le voy a dar paso a Boris para que nos dé sus comentarios. Primero lo voy a introducir. Eh, Boris Braniza es economista, profesor a tiempo completo y director de la EPC Business School de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Göttingen de Alemania. Su trabajo académico se centra en economía del desarrollo, econometría aplicada y ciencia de datos, con publicaciones en revistas como World Development, Economics and Human Biology, Feminist Economics y Communications of the ACM. Ha sido consultor para organismos internacionales como el PNUD, el BID, el Centro de Desarrollo de la OCDE y la GIZ. Boris, tienes la palabra para tus comentarios. Bueno, muchas gracias. ¿Me confirman si me escuchan bien? Perfecto. Bueno, quiero agradecer como siempre aquí a Aru y a los amigos del ISEC por organizar este evento. Yo siempre reclamo más espacios de discusión de papers como este y creo que es súper importante el trabajo que hacen hace años. Yo alguna vez también presenté un trabajo aquí hace años y creo que es la segunda o tercera vez que estoy como comentarista. Así que primero, gracias a esta alianza Aru-ISEC. Quiero felicitar a Carolina, a quien no conocía, creo que ha hecho un trabajo muy interesante. Y si me permiten, quiero entrar a algunos temas más de forma y otros de fondo, siempre en este espíritu de ayudar a que el trabajo se vaya puliendo, ¿no? A veces entre los economistas, en especial, las críticas son medio ácidas y tenemos que aprender a transmitir mejor la información. No sé si pueden ver mi pantalla. Se ¿Está ve. cargando? Ok. Ahora sí, perfecto. Sí, se ve, ya se ve. Uy. Todo tiene vida propia. Bueno, me ha gustado ver este trabajo, me ha parecido interesante, creo que toca un tema esencial, no solamente en términos sociales, sino en términos de políticas públicas. Voy a empezar haciendo comentarios muy así de forma, que creo que pueden ayudar a que este trabajo luego pase por mejores revisiones. Hay detallitos que me gustaría que o los expliques mejor o los cambies. Esta figura con la que empiezas, que es básicamente cómo evoluciona la desocupación de la población boliviana, típicamente se hace para gente joven y gente mayor. Entonces, en países estándar lo pones, no sé, hasta 25 años y de 25 para arriba o algo así, pero típicamente las categorías no se sobreponen. Entonces, aquí estás poniendo 14 años o más y aquí tienes 16 a 28 años. Entonces eso es raro porque ya estoy mezclando, o sea, hay personas que están en ambos grupos y eso me confunde, salvo que el título esté, digamos, no bien estructurado, ¿no? Pero típicamente lo que quieres es los adolescentes versus los no adolescentes o algo por el estilo. Porque aquí en realidad las figuras se mueven tanto porque hay grupos que son comunes, ¿ok? Entonces cuando los grupos se sobreponen es medio complicado. Y luego, aquí hay una frase que hay que tener cuidado, porque estás hablando de qué pasa con el desempleo juvenil. Eso, o sea, desempleo, yo entiendo, hay alguien al que se le pregunta, ¿usted quiere trabajar? Y te dice sí. Y de entre esos, les preguntas, ¿usted tiene un trabajo? Y te dicen no.
Tú estás hablando de desempleo y le tiras una frase de UNICEF dice que 1 de cada 10 niños realizan trabajos peligrosos. O sea, me estás hablando de los que quieren trabajar y no pueden, y en el mismo párrafo hay una frase sobre adolescentes que hacen trabajos peligrosos. Entonces, la información está importante, pero como que no le viene en ese momento, ¿no? Hay que organizar un poco esto. Luego, creo que has aclarado en tu presentación en el paper, este tema es bien complejo, ¿no? O sea, la Organización Internacional del Trabajo tiene su propia visión. En realidad nosotros creo que en la Constitución y en las leyes tenemos una pequeña diferencia con lo de los 10 años y demás. No todo trabajo infantil eh, nos debe preocupar igual. O sea, ahí es lo que se llaman, ¿no? Las peores formas de trabajo infantil y hay gente que trabaja con sus padres, digamos. Entonces creo que ese matiz que lo pones ahí, después no lo vuelvo a encontrar en los datos, ¿no? Porque hay distintas actividades y quizás aquí también quisiera pedirte que, o sea, sugerirte en realidad, que tengas cuidado. Al final, en tu modelo econométrico estás tratando de poner como variable dependiente si el adolescente pertenece a la población ocupada, ¿cierto? Ahora, eso yo entiendo que le han preguntado, ¿usted quiere trabajar y trabaja? Hola. Sí, Hola. doctor. Sí, se ha aproximado con esa pregunta de las encuestas de hogar. Ok. Si para trabajar, si pertenece a la población ocupada. Ujú. Sí, ahora lo que me causa un poquito de ruido, pero no sé si lo entiendo bien, es después tienes un montón de variables, ¿no? O sea, si es mujer, si es hombre, si vive en el área rural, etcétera. Pero aquí abajo calculas la tasa de desempleo del hogar. Entonces, típicamente el adolescente es parte del hogar y Sí. ahí estás calculando una tasa de desempleo para todos los miembros. Entonces, típicamente ya no puedes tener información que entre en Y y en una de las X simultáneamente. Ah, ¿Me ¿verdad? entiendes? O sea, deberías limpiar, excepto, o sea, todos los miembros del hogar, excepto el Menos adolescente o el. algo. Ajá. Porque si no, tienes un problema de información ahí que te va a causar ruido en tus estimaciones. Sí, correcto. Entonces, ahí tienes que recalcular todo y ver si tus resultados cambian o no cambian. Te recomiendo hacerlo. ¿Ok? Sí, gracias. Lo voy a revisar. Después, mucho más de fondo, yo te recomendaría, en realidad tengo comentarios escritos aquí que quizás luego leo por el cansancio, pero ya que estamos en esta parte, tu título es bien, bien potente, ¿no? Y hablas de trabajo infantil y hablas de algo así como educación, pero al final, empíricamente, estás hablando de asistencia escolar y pertenencia a la población ocupada. Entonces, evidentemente uno empieza con aspiraciones muy grandes y luego tiene que aterrizar en lo que te dan los datos, pero yo repensaría hasta tu título. O sea, al final lo que estás explicando es si el adolescente está en lo que tú llamas población ocupada o no. No estás hablando de trabajo infantil, con todas las sutilezas que hemos leído antes, ¿no? Si está en un trabajo de los peores o trabaja en la casa, es otra cosa, digamos. No es que no sea importante, sino que el título te lleva a pensar que vas a encontrar otras cosas. Luego, y en esta parte sí, te recomiendo que repienses un poco cómo presentar tus estadísticas descriptivas. O sea, tú de manera bien consciente, siguiendo la literatura, dices, la decisión de trabajar y estudiar se toma de manera simultánea. Eso es lo que te lleva al probit bivariado y demás. O sea, al biprobit. Pero aquí, en realidad, o sea, las categorías mentales que uno tiene que tener es la persona, estudia o no estudia, trabaja o no trabaja, que son tus combinaciones 00, 01, 10, 11, que es la forma en que has entendido y luego lo haces econométricamente. Pero aquí nos presentas algo bien raro, porque estos que estudian, o sea, yo digo, estos no suman 100. Entonces, los que estudian son 92 porque estudian y trabajan, pero también incluyes a los que estudian y no trabajan. Y aquí estos que trabajan incluyen a los que trabajan y trabajan y no estudian. Entonces, es una manera confusa de presentar la información para tu estimación posterior. Deberías tener categorías excluyentes, trabaja y no estudia. ¿Me entiendes? O sea, los grupos son los que te he puesto yo aquí. Y la confusión en tu trabajo es que ninguno, por ejemplo, corresponde a uno de estos grupos. Son los que te contestan no, no.
estudian y trabajan corresponden a uno de los grupos, los que te contestan sí, sí. Pero estudian y trabajan o estudian y no trabajan, y los que trabajan trabajan y estudian o trabajan y no estudian. Entonces la información no es muy, o sea, no es muy fácil de entender para lo que quieres presentar luego. Es como en un diagrama de Venn, ¿no? O sea, al final hay partes comunes. Luego, te recomiendo para tu formulación que no te olvides que esto es una encuesta. Entonces, una encuesta nos permite aproximarnos de alguna manera cuantitativa, pero aquí pones, por ejemplo, del 19 al 21 hubo una ligera disminución en el porcentaje de adolescentes que estudian. Y en realidad los números que veo aquí yo son 92,0 y 91,96. Entonces, no has hecho un censo. Entonces, realmente no es una bajada. Son dos estimaciones que son muy parecidas. Si tuvieras un intervalo de confianza en ambas, se sobrepondrían. Entonces, no hagas énfasis en que algo baja si es tan parecido. ¿Ok? Ok. Y luego, bueno, sobre lo de hombre o mujer podemos volver luego ya en tu estimación. Hay una partecita también que te recomendaría mucho. Ten cuidado en tus títulos. O sea, alguien finalmente solo hace un screenshot ahorita y saca aquí tu figura 4, ¿no? Ocupación de adolescentes bolivianos, de 14 a 18 años. Y de esto saca que, pucha, el 74% son trabajadores familiares sin remuneración. Y eso no es cierto. Lo que tú estás haciendo es la categoría ocupacional de los adolescentes bolivianos ocupados. ¿Me entiendes? Solo de los ocupados estás diciendo en qué están. Pero hay otros que no están ocupados. Entonces, el título tiene que ser bien a prueba de cualquier error, interpretación o algo así. Ahora, ¿qué saco yo de esto que tendrías que validar tú más? Mucha gente trabaja en la familia. Y si aquí hubieras hecho una desagregación urbano-rural, te darías cuenta que es sobre todo en el campo que ayudan en actividades agrícolas. Pero sería interesante ver si entre lo urbano y lo rural aquí hay diferencias. Y eso es bien sencillito de presentar. O sea, no es nada econométrico sofisticado, pero nos permite entender mejor la realidad nacional, o sea, aunque sea descriptivamente. Y el otro tema que yo creo que tienes que destacar mucho más, y creo que lo haces en el paper, es, al final, o son trabajadores familiares sin remuneración, o son empleados, o son trabajadores por cuenta propia. O sea, lo de los aprendices es realmente muy, muy pequeño y empleados del hogar no llega al 2%. Luego, en esta parte, aquí he notado que tú has agrupado ciertos rubros en esta figura y aquí te quiero invitar a que pienses si realmente tiene sentido esta figura, ¿no? O sea, de nuevo, para un lector que no puede hablar contigo como yo ahora, que algo me diga diversos servicios, en el fondo no me dice nada. Y que algo se llame actividades privadas también es una denominación poco precisa, ¿no? Y por otra parte, tus agrupaciones, digamos, venta por mayor y menor y reparación de automotores, también es un poquito así como arbitraria, digamos, para decirlo de alguna manera. O sea, podías saber, o sea, puedes mezclar cualquier cosa, pero quizás aquí deberías tener en cuenta la definición anterior. ¿Cuáles de estos trabajos son peligrosos? ¿Cuáles son? O sea, de tu figura 5 no sé bien qué conclusión extraer. Y sobre todo creo que la parte más interesante por tu trabajo sería hacer una desagregación de entre aquellos que están en la construcción, cuántos estudian y cuántos no estudian. Eso me llevaría a saber si, no, son los que están en construcción, que tienen un trabajo todo el día y no les da tiempo para estudiar, digamos, ¿no? Entonces, aquí si cruzas una variable más, estudia, no estudia, o quizás también la desagregación urbano-rural, nos daría más luces sobre qué está pasando. Sin hacer grandes esfuerzos econométricos, aprenderíamos mucho de tus datos si es que aquí hicieras. Yo no sé si haría esta agrupación, pero bueno, es tu trabajo. A mí, en lo personal, me confunde un poquito que agricultura esté con explotación de minas, por ejemplo. Pero depende de ti, o sea, si lo justificas, está bien. ¿Qué más? Después, como te digo, esta tasa de desempleo del hogar creo que tiene algún problema de endogeneidad con tu variable dependiente y habría que ver si la mantienes, la quitas o la recalibras para ver si tus resultados se mantienen o no. Esto es básicamente lo que quería comentar. Quizás, a ver, algunas notas que he tomado mientras leía tu trabajo.
Como te digo, tu paper se enmarca en la problemática de trabajo infantil, que es súper importante, pero empíricamente al final estás midiendo asistencia escolar y pertenencia a la población ocupada. Entonces, quizás esos dos deberían aparecer en tu título. O sea, determinantes de la asistencia escolar y la pertenencia a la población ocupada. Con eso serías más, no quiero decir honesto, porque suena que el otro sería deshonesto, pero como que serías más clara en qué es lo que sabes medir y puedes decir algo, ¿no? Ah, después, haces una comparación entre 2019 y 2021 y haces un poquito de énfasis en lo de la pandemia. Y yo entiendo que uno es pre y el otro es post pandemia, pero no sé realmente si yo haría tanto énfasis en lo de la pandemia porque no he entendido cuál es el mecanismo causal, digamos. O sea, el desempleo aumenta, pero ¿qué más tenemos que sacar de la pandemia que sea relevante en el largo plazo? No me ha quedado clara la discusión de la pandemia como para que esté en el título, ¿no? O sea, y al final hay que ser súper cuidadoso. Con dos cortes transversales, no puedes identificar efectos causales de la pandemia, si era eso el interés. Al final estás viendo asociaciones en dos momentos distintos del tiempo. Pero lo que me preocupa más, y creo que también lo has dicho en tu presentación, es que hay una comparabilidad de la variable educativa que es bien complicada, porque ya a partir de 2021, hablar de asistencia escolar, que no es educación, te incluye estas modalidades presencial, semipresencial y a distancia, que antes no tenías. Entonces, en realidad es más complejo porque no sé si el que está a distancia o en semipresencial con un mal celular está realmente estudiando, ¿me entiendes? Entonces, yo diría que hay que interpretar esta comparación de años con mucha prudencia. En términos un poquito más econométricos, te animo. Has seguido una línea de la literatura que es el famoso Probit bivariado, que está bien y es una elección defendible. Sería interesante que te animes a pensar en las cuatro alternativas. Es decir, yo como adolescente puedo solo estudiar, solo trabajar, trabajar y estudiar o ni uno ni otro. Y eso te lleva a otro tipo de modelos que se pueden trabajar, por ejemplo, con estrategias multinomiales, ¿no? Entonces ya no tienes dos ecuaciones que están combinadas y encuentras un rho negativo o positivo, sino que de entrada ya modelas una decisión que va más allá del sí, no, que es lo que hacen el logit, el probit. Y sería interesante ver si tus resultados son más o menos coherentes con los que ya tienes, que me imagino que serían. Yo soy muy cuidadoso, no porque una variable no sea significativa, la deberías excluir del modelo. Y en eso estoy pensando en el tema de la mujer. Es decir, hay toda una literatura que dice que a veces hay efectos distintos. No porque tú no encuentres algo, la deberías quitar. Yo en lo personal la mantendría porque hay muchos estudios que sugieren que el sexo tiene efectos en esto de quién deja los estudios, no, etcétera, ¿no? O sea, yo preferiría mantener esta especificación base homogénea con la mujer. Y luego hay partecitas que tienes que repensar porque a veces uno encuentra un efecto que puede o no ser real. Por ejemplo, dices tú, el hecho de que el jefe de hogar trabaje aumenta la probabilidad de que el adolescente estudie y trabaje, creo. Creo que era uno de los resultados que me llamó la atención. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, no sé, o sea, ¿el estudiante está presionado para trabajar o está aprovechando que su padre o madre tienen alguna actividad económica en la que está ayudando? O sea, la connotación de política pública es muy distinta, ¿no? Entonces, cada uno de los resultados como que hay que construir una pequeña historia, o sea, hay que distinguir un poco entre la explicación que tú le das a tus resultados. En, En resumen, me parece que tu trabajo es muy interesante. Te felicito, Caroline, y tienes una estrategia empírica bastante razonable, diría yo. No hagas mucho énfasis en temas de determinantes, porque el determinante te sugiere causalidad. Entonces, es complicado. Quizás al estudiante que le va mal en la escuela decide trabajar, digamos, ¿no? O sea, también hay un tema de temporalidad que no lo puedes medir solamente con una fotografía el 2019 o el 2021. Y creo que tienes resultados muy, muy interesantes. En particular me llama la atención el tema de la identificación con un pueblo indígena y el tema rural, que sigue siendo relevante. Creo que eso es el foco central que me ha llamado la atención.
En pocas palabras, felicidades. Como siempre que presentamos un paper, cada vez que alguien te dé su feedback, se le ocurren cosas y tú las tienes que ir analizando y ver qué quieres incorporar o qué no. En todo caso, me ha dado gusto leer el trabajo y te felicito. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Boris. Muchas gracias a Caroline por la exposición. Y bueno, ahora vamos a abrir este espacio de preguntas y respuestas. Si alguien desea participar, puede hacerlo ahora por el chat, que tenemos a una persona, y o si quiere, puede levantar la mano, les cedo la palabra. Carol, ¿tú quieres decir algo? Ah, sí, quería responder al doctor. Doctor, sí, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas, sí, sus comentarios muy valiosos. Me hace repensar y reflexionar varios puntos, desde el título, el hilo conductor y explorar también otro modelo econométrico. Entonces, sí, estos temas siguen siendo, este tema sigue siendo muy relevante. Y sí, más bien, nuevamente gracias por sus comentarios. Si bien este documento ha sido el 2024, lo realicé el 2024 eh, como producto de pasantía cuando estaba en Fundación ARU, siento de que sí se puede mejorar bastante. Entonces, sí, gracias por esa invitación a mejorar el paper. Súper buenísimo. Voy a leer el comentario que teníamos aquí en el chat, así que a ver, es de Mauricio Rojas, que pregunta, ¿qué se sacrifica en los hogares para que los hijos estudien? Si es así, ¿qué específicamente? ¿O es al revés? El modelo Biprovit pareciera que no permite responder eso. Y tenía un comentario más que decía, en el área urbana, ¿quiénes apoyan en la reproducción de unidades económicas familiares? En el área urbana, quienes apoyan en la reproducción de unidades económicas familiares, raya con el subempleo, pero en las estadísticas del INE, eso infla la tasa de ocupación. Es un comentario. Ahí les dejo tanto la pregunta como el comentario. Bueno, buenas noches, Mauricio. Respecto a tu primera pregunta, ¿qué se sacrifica en los hogares para que los hijos estudien? Si es así que específicamente o al revés. Eh, Bien, bueno, y también con el modelo Biprovit pareciera que no permite responder eso. Sí, estos modelos econométricos que vemos nos permiten aproximar varios resultados a la realidad. Entonces, en cuanto a lo que tenemos de qué se sacrifica en los hogares para que los hijos estudien, bueno, sí, no todos los resultados podemos sacar sí o sí del modelo. También hay factores inobservables que no podrían explicarse con el modelo. También hay que ver eh, otros aspectos, ¿no? Que salen, que son externos, exógenos. Entonces, eh, bueno, doctor, le cedo la palabra acá en en esta parte. A ver. Bueno, no, yo creo que es una pregunta distinta a la que tú te has hecho. Y habría que plantearse si con la encuesta de hogares podemos llegar a algo. De alguna manera, lo que tú has mostrado es que el ingreso de los hogares tiene una influencia en la probabilidad de que el hijo estudie o no. De todas maneras, yo creo que es otro tipo de cuestionamiento, pero va al corazón del problema. O sea, hay sacrificios que se hacen a nivel del hogar para que uno de los miembros pueda no trabajar y pueda completar su escolaridad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos? La verdad es que no puedo responder en abstracto. Teníamos que hacer estudios cualitativos, cuantitativos, pero estoy seguro que muchas familias bolivianas hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos se capaciten y vayan acumulando capital humano. Sí. También aquí apoyaría lo de estudios cualitativos, aparte de lo que tenemos en encuestas. Mm,
con respuestas o estudios ya más quali, sí podríamos ver otros aspectos que no nos responden específicamente una encuesta o los datos que tenemos, ¿no? Entonces, sí, tanto hogares con mayores o menores ingresos, sí quisieran sí quisieran que sus hijos estén escolarizados. Entonces, sí, habría que explorar más, digamos, del lado cual. Yo solo quisiera complementar de nuevo que la idea aquí, hay que sacarse esa dicotomía de o estudia o trabaja. Es decir, hay estudios en otros países que muestran que el hecho de trabajar bajo ciertas condiciones, horarios, etcétera, a partir de los 16 años, está asociado a mejores resultados en el mundo laboral una década después, porque también adquieres, ¿no? Habilidades, responsabilidad, etcétera. O sea, por eso era tan importante tu reflexión del comienzo. No hay que satanizar al trabajo que hacen algunos adolescentes si se enmarca en determinadas normas, con el permiso de los padres, en ciertos horarios, etcétera, ¿no? Siempre y cuando no impida que vayan a la escuela, por supuesto. Pero muchísimas ¿Puedo, gracias por puedo hacer un los... comentario más? Adelante, adelante. No, quiero agradecer a la selección boliviana por ganarle 2-1 a nuestro rival del repechaje. Creo que es importante para terminar este día con un poco de alegría, después de tantos bloqueos. Ay, qué bueno, acabo de enterarme. Yo Gracias, también, doctor. me acaba de llegar. Creo que ha sido Se mejor que lleva... estemos aquí todos y no estar sufriendo en el partido, Exacto. Sí, porque sí. Y creo que ha además, sido, sí. es correcto, sí, nos hemos ahorrado el sufrimiento. Ya, súper. Yo les voy a leer un comentario que hay en Facebook de Bares Paul. Dice, si mal no recuerdo, en el periodo de pandemia, UDAPE sacó un paper sobre el trabajo informal en Bolivia y cómo su estructura era de comercio y que estaba compuesto en su mayoría de mujeres y que en el periodo de pandemia se incrementó el comercio informal. Y otro comentario adicional que dice, la categoría de vehículos automotores como sector económico, en su mayoría se les otorga a comerciantes que venden artículos por mayor y menor en los que se agrupan tiendas o almacenes. Ese segundo no lo entendí muy bien, pero se los dejo a ustedes. Sí. Eh, bueno, sí, efectivamente. Bueno, quisiera revisar ese documento de UDAPE, pero sabemos de que la informalidad en Bolivia es alta. Quisiera revisar igual las estadísticas después de 2020, digamos. Y bueno, respecto a lo que decía de las actividades económicas, sí, con lo que estaba haciendo yo esas agrupaciones para este estudio, sí, yo quiero replantear nuevamente lo que tenía, ¿no? Sobre lo que había en venta o si ventas por mayor, menor, si están en la actividad de automotores y eso. Entonces, creo que iba por ahí ese comentario, o bueno, en relación a los datos que se tenían con el estudio de UDAPE, pero sí, acá en este estudio sí hay esa intención para replantear esas categorías, ¿no? Súper, muchísimas gracias. Hay ahí un comentario adicional felicitando por la exposición, por el paper. Y creo que con eso hemos acabado con los comentarios. No sé si hay algún comentario adicional aquí en Zoom. En Facebook no hay. Esperemos un segundito. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Muchísimas gracias a todos por haber participado en este primer día del año. Ya no hay más preguntas y así hemos finalizado este primer día. A nombre del ISEC y de Fundación ARU, quiero agradecer a todos por acompañarnos esta noche. Este espacio reafirma el valor del diálogo, de corregir, de replantearnos lo que decía Caroline, de volver a pensar las cosas desde otras perspectivas y siempre este diálogo es enriquecedor, tanto para ella
como expositora, como también para los que estamos oyendo, tanto para darnos nuevas perspectivas como para los que están futuros investigadores para replantearse. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos. Chao, buenas noches, gracias.